El día de hoy veremos lo que es la ley 909 o la de carrera administrativa. ¿Quién me dice de qué año es esta ley? Licelis, ¿de qué año es la ley 909? Licelis, 2004. muy bien, del 2004. Y lo dijimos ahorita. ¿Listo? Entonces tenemos la ley 909 del 2004, más conocida como la ley de la carrera administrativa. ¿Listo? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la bienvenida, ¿no? Muy buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos aquí en esta clase gratuita donde vamos a hablar eh, de un tema que normalmente genera dudas acerca de la ley 909, también llamada la ley de la carrera administrativa. Esta norma va a ser fundamental porque va a regular cómo se accede, cómo se permanece y cómo se progresa en los empleos públicos dentro de Colombia. En palabras más sencillas, nos dice cuáles son las reglas del juego para trabajar con el Estado. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, quiero dejarles unas preguntas para que reflexionemos, ¿no? ¿Ustedes creen que en Colombia la mayoría de los cargos públicos se obtienen por mérito o todavía pesan más las palancas y las recomendaciones? Alcen la mano para los que quieran participar, 3 personitas nada más, ¿ok? A ver, aquí les preguntamos porque no quieren alzar manita. Janet, ¿estás? No, no están. Hola, buenas Andrés. noches. Bueno, Janet. Sí. Janet, ¿tú crees que en Colombia los cargos públicos se obtienen por mérito o todavía pesan más las palancas y las recomendaciones? Pues yo creo que algunos cargos se han obtenido por méritos porque hay evidencia de personas que así lo dicen. Pero pues la realidad es que sabemos que pesan mucho más las influencias. Se puede tener muchos títulos y pues a veces es difícil con todas las capacitaciones, la experiencia. Entonces creo que todavía hay parte y parte de ambas situaciones que se están planteando. Correcto. Por ejemplo, el caso de la viceministra de Juventud. ¿Sí lo escucharon? Que en menos de 15 días se graduó de contabilidad y no presentó la prueba del Saber Pro. Increíble. Vamos a ver por aquí a quién más le preguntamos. Andrés, habías alzado la manito. Hola, no, yo sí creo en que, digamos, al menos el trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene un porcentaje considerablemente alto de transparencia. Correcto, muy bien. ¿Quién más quiere dar su opinión? Darse la manito. Aún le tenemos fe, dice Milena. Sí, aún. A ver, aquí, ¿a quién más le preguntamos? Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Un gusto verte aquí el día de hoy. Pero ¿con cuál de los Jaimes asistentes? Contigo que tú quieres hablar. Ajá, gracias por el referente. Excelente y bienaventurada noche, grupo, a pesar de que ya les había escrito el saludo. Pues yo soy una persona convencida que el origen del principio de transparencia en estos procesos existe, porque tengo pues evidencias de compañeros que han ingresado a planta a través de estos procesos, pero también he podido evidenciar casos en donde desdichadamente sucede esto del favoritismo, la influencia de recomendaciones y en fin, o en casos donde también lo he vivido, en donde ajustan los perfiles precisamente el perfil en OPED para acomodar a la persona que ya viene en camino, que
de pronto tiene algún tipo de antigüedad o tiene algunos referentes muy marcados para llevarlo a esa vacante. De pronto la observación que tengo de todo esto. Nadie va a reconocer que fue ayudado por un político. No, pero aún así tenemos derechos que nos dan la oportunidad de conocer si fue realmente por mérito. Por ejemplo, el caso de lo que estaba hablando ahorita de la viceministra de Juventud, que es una noticia bastante reciente, ¿no? Que aplicó como técnica. Estaban pidiendo que el perfil fuera como mínimo posgrado y en menos de 15 días apareció con su posgrado en contabilidad sin pruebas a ver pro. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de que no hizo la prueba? Son datos públicos, con solo la cédula fue una congresista, miró y resulta que no había hecho la prueba. Entonces ahora están haciendo como todo un proceso para garantizar de que sí sea por mérito. ¿Listo? Giselle. Tienes la manito alzada. Hola, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Bueno, la verdad yo sí pienso que eso ahora se puede dar mucho que es a dedo. O sea, uno puede tener un puntaje muy alto y le quitan el puesto así como tan fácil que realmente no creo que sea como tan transparente. Ok. ¿Algo más? No, no señora, eso es lo que pienso yo. O sea, realmente, pues Dios y suerte, porque si uno no tiene una persona que le esté ayudando, a veces le pasan por encima. Entonces, pues lo que yo digo, Dios y suerte, y pues realmente la palanca más importante es Dios, pero pues eh, hay que esperar que todo sea transparente, pero pues la verdad no lo creo ya mucho. Buenas noches. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con el título número 1, que es las disposiciones generales. ¿Listo? Entonces, este título nos va a responder básicamente a tres principales preguntas que normalmente nos vamos a hacer. ¿Para qué existe esta ley? ¿A quiénes aplica? ¿Y con qué principios se debe manejar el empleo público? Entonces vamos a empezar primero con el objeto de la ley. La ley 909 va a regular todo lo relacionado con el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. Y su propósito central es que los cargos del Estado se obtengan y se conserven con base en el mérito, no por palancas ni por favores. Segundo, el ámbito de aplicación. La ley aplica a la mayoría de entidades en la rama ejecutiva, como ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos. Entre ellos está el SENA. Aquí también se aclara que también existen dos grandes tipos de cargos: los de carrera administrativa, donde se entra por concurso, y los de libre nombramiento y remoción, que son más políticos o de confianza. ¿Listo? Y tercero, tenemos los principios de la función pública. Entonces, lo primero, igualdad de oportunidades. Todos debemos tener las mismas posibilidades de competir. Segundo, transparencia. Los procesos deben ser claros, públicos y justos. Si usted no se sabe la norma, va a haber un normograma que le va a decir dónde conseguirlo.
Tercero, la eficiencia. Que se busca que las personas seleccionadas trabajen bien y aporten resultados. Y por último, va a primar el del interés general. ¿Qué quiere decir? Que el servidor público va a trabajar para la comunidad, no para los intereses personales. En el resumen, para que lo entiendan mejor, este título va a ser la base de todo y nos va a recordar que trabajar en el Estado es un derecho al que se accede demostrando la capacidad, el compromiso y no buscando un favor público. ¿Listo? Entonces, preguntica. ¿Qué creen ustedes que falta para que Colombia confiemos más dentro de los concursos y menos de las palancas? A ver, aquí a quién les preguntamos. Alba, buenas noches, ¿cómo estás? Angie me habló. Sí, Hola Angie, buenas noches. buenas noches. ¿Qué crees Sí. que hace falta para que en Colombia confiemos más en los concursos y menos en lo que se dice como palanca? ¿Qué hace falta? Ay, no, pues no sé. Yo pienso que será, no sé, manera personal será confianza. ¿Y No cómo sé, debería darse esa confianza? ¿Cómo confiarías tú más en el proceso? que fuera como más, pues más, pues yo sé que eso tienes hasta cierto punto como de transparencia, ¿cierto? Pues uno pensaría que son muy transparentes el tema de estos concursos, aunque tengo pues la experiencia de compañeros que ganaron en la otra convocatoria y no necesitaron pues de ninguna palanca política, pero pues sí se escuchan muchas cosas del último concurso pues que hubo en particular del SENA, ¿no? Más que todo en la prueba pedagógica, que es pues como donde es el filtro que uno debe de pasar para poder ser acreedor de esa vacante a la cual uno ha concursado como tal. Pero pues mis compañeros, los que fueron contratistas y que ahora son de planta, dicen pues que el concurso es muy, muy transparente, muy legal, pues muy como a lo que es. Ok, ¿y cómo confiarías más entonces, en pocas palabras? ¿Cómo confiaría más? Yo pienso que es pues uno, ya depende es como de uno, pues en lo que usted me decía una vez, en estudiando, siendo muy juicioso, ya el proceso depende es como de cada persona. Correcto, listo. Gracias, Alba. Bueno, Angie. Bueno, entonces vamos con el título número 2. ¿Listo? Entonces, este va a tratar sobre la administración de personal. Entonces, aquí la ley nos va a explicar cómo deben manejar las entidades del Estado a sus empleados desde el momento en el que entran hasta el momento en el que salen. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, encontraremos que se habla de la vinculación, la permanencia y el retiro de los servidores públicos. Entonces, vamos a iniciar por aquí la vinculación. La vinculación significa el ingreso. Y aquí la regla es que para la mayoría de los cargos se debe hacer mediante un concurso de méritos. Lo segundo sería la permanencia. Que ojo, no crea que usted para estar ahí tiene que simplemente haber accedido. No, depende del cumplimiento de sus funciones y del buen desempeño. Cuando usted ingresa en planta, normalmente se le va a hacer un examen anual. ¿Listo? Y por último, tenemos el retiro. El retiro ocurre por causales como la renuncia, la destitución
o la suspensión del cargo o pérdida de derechos de carrera. Entonces, ya con eso, ¿tienen alguna dudita? Hasta aquí, se me olvidó preguntarles en el anterior. ¿O todo bien? Manitos arriba si van bien. Ok. Listo. José, tienes la mano arriba. Ah, ¿por pregunta o porque bien? Ah, ok. Listo. Entonces. Sí, señorita. Bueno, yo trato como de asociar, mi parte pedagógica trata de asociar como todo. En pocas palabras, el primer título son como los derechos fundamentales que tiene la Constitución Política Colombiana. Pues así yo lo asocio dentro del derecho al mérito, a la pues, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad. Yo lo asocio como si fuera la Constitución Política Colombiana, que son los derechos fundamentales. Y el segundo título es la parte en la cual se da lo que hasta el momento a lo que se vincula, se accede y cómo es esa accesibilidad que cada año lo evalúan y que además es un reto, pues, y además, pues, tiene como 6 meses de, digámoslo así, de prueba. Pues estoy equivocado, doctora, qué pena. No, no te preocupes. Bueno, el título número 1 son las disposiciones generales. Es como un pequeño resumen de lo que se va a hablar en toda la ley. ¿Listo? Y el título número 2 nos habla más de cómo se administra al personal. Entonces, por eso estamos hablando de la vinculación, la permanencia y el retiro. Pero también vamos a hablar sobre los derechos y deberes de los empleados públicos. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de eso, este título también nos aclara los derechos y deberes de los empleados públicos. Algunos de los principales derechos que vamos a encontrar son los siguientes. Primero, vamos a encontrar la estabilidad laboral. Segundo, vamos a encontrar la capacitación. Tercero, vamos a encontrar el derecho al ascenso en igualdad de condiciones. Y dentro de los deberes vamos a encontrar principalmente aquí lo escribí mal. Entonces, primero, vamos a encontrar el cumplimiento de las normas. Recuerde que usted se debe saber las normas de su cargo y adicionalmente las normas de la función pública, recordándoles que el desconocimiento de la norma no lo exime de ella. ¿Listo? Segundo, vamos a encontrar la eficiencia. En el trabajo. Y por último, vamos a encontrar la transparencia en el manejo de lo público. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿de qué más nos va a hablar esta ley? En tercer lugar, se va a hablar de lo que es la nomenclatura y la clasificación de los empleos. Esto significa que todos los cargos del Estado deben estar claramente definidos dentro de los manuales de funciones y los requisitos para que no existan puestos inventados o sin claridad en qué hacen y en qué requieren. Normalmente estos manuales de funciones, por ejemplo, los que estamos viendo dentro de CIMO en este momento, están en un decreto anterior, está desde el 2017. Entonces, no es que se los hayan inventado. ¿Listo? Aquí lo voy a anotar como por si algo. Nomenclatura y clasificación
de empleos. Entonces, en pocas palabras, este título busca que la administración del personal del Estado vaya a ser claro, justo y organizado, y que los servidores públicos sepan cuáles son sus derechos y sus deberes y las reglas que rigen dentro de su empleo. Les recomiendo que si tienen el tiempo, lean la ley completa para tener mucho más. Igualmente aquí se les va a resumir lo máximo posible. Bueno, preguntica. Si la ley garantiza los derechos como la estabilidad y el ascenso por mérito, ¿por qué creen que aún muchas personas dentro del Estado sienten que su futuro laboral depende más de lo que le gustaría al jefe que su propio desempeño? Aquí conozco algunos. A ver a quién le preguntamos. Jaime Vargas, ¿estás? Buenas noches para todos, buenas noches, Angie, Buenas aquí estoy. noches. Bueno, Jaime, ¿por qué crees que muchas personas creen que su futuro laboral depende más de qué le gustaría al jefe que de su propio desempeño? Bueno, hay situaciones de pronto desconocimientos de nuestras funciones y nuestros deberes que debemos cumplir Ujú. y, y efectivamente resultamos complaciendo al jefe ¿Por qué crees que pasa? por el desconocimiento de las normas, deberes y derechos que tenemos nosotros. Básicamente, Jaime se está preguntando por qué tienden más a complacer a su jefe que a desempeñarse mejor dentro de su trabajo. ¿Por qué depende más de qué le gustaría a mi jefe que mi propio desempeño? ¿Listo? ¿Listo, Jaime? Preguntica, además de eso, me fue la palomita. Listo. ¿Tú harías lo que le gusta al jefe o lo que dice tu contrato? Lo que dice mi contrato y pues haría un valor agregado que sí se puede hacer Ujú. sin incurrir en hacer actividades que de pronto sean de otra área o de otro cargo, Que no me corresponden, diga. que no, exactamente, que no me corresponde. Bueno, y si no eres de carrera administrativa, ¿por qué estás haciendo funciones? ¿Será que sí eres un servidor público? Yo ya te había contestado eso, Jaime. Sí, sí, o sí, como ¿Por qué ley contratistas, eres un servidor público? nosotros como contratistas somos servidores públicos. ¿Pero por qué ley? ¿Quién te da como esos deberes de carrera administrativa? ¿Sí te Mm, acuerdas? no me acuerdo. La ley 80, Jaime. Sí, correcto, la ley 80. ¿Listo? Bueno, aquí estábamos cortando a Jaime. Bueno, entonces vamos con carrera administrativa, que es nuestro título número 3. Complicado. Una pregunta. Dime, Andrés. Para ese caso puntual que hablaba Jaime, pero es una figura como tal, porque digamos en los contratos lo que aparece son responsabilidades más que funciones. Lo que dice tu contrato básicamente como contratista es lo que nos dice la ley 80. Y lo que vamos a hablar más tardecito en esta ley, que básicamente tú como contratista tienes los deberes de alguien de carrera administrativas, pero no tienes los derechos de alguien de carrera administrativa. ¿Listo? Ah, ok, en cuanto a deberes, listo. Correcto. Entonces, terminas haciendo lo mismo, pero te pagan menos. Sí, gracias. ¿La ley 80 de qué año, por favor? A ver, ¿quién responde? ¿Ley 80 de qué año? Del 94. ¿Del 94, Alba? Del 93, si mal no estoy. Muy bien, del 93.
de 1993. También recomendaba leérsela, la preguntan mucho. Bueno, entonces vamos con lo de carrera administrativa. Ya me distraje mucho. Entonces, el título número 3 yo diría que es uno de los más importantes porque regula la carrera administrativa dentro de Colombia. Entonces, la carrera administrativa es básicamente el sistema que nos va a asegurar quienes trabajen en el Estado lo hagan gracias a sus méritos y no a las recomendaciones. Entonces, en este título se nos va a definir varias cositas clave. Primero, la definición y principios de la carrera. ¿Listo? La carrera administrativa va a ser un mecanismo que garantiza la estabilidad y el ascenso laboral con base en el mérito, la igualdad y la capacidad demostrada. Recuerden grabarse esas palabras cuando le pregunten qué principios tiene la ley 209. Usted va a decir mérito, igualdad y capacidad demostrada. ¿Listo? Segundo, el ingreso a los empleos de carrera. Entonces, el ingreso se hace por el concurso público de méritos y organizado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y este concurso va a evaluar los conocimientos, las competencias y la experiencia para asegurar que los mejores aspirantes ocupen los cargos. Para esto se trabaja a través de un sistema por puntos. Claro que sí, mérito, igualdad y capacidad demostrada. Tercero, se hace un periodo de prueba. Quien gana un concurso entra a un periodo de prueba. Si demuestra que tiene las competencias y el buen desempeño, va a adquirir los derechos de carrera y su estabilidad. Entonces, ya que arriba habíamos visto los derechos, si algo los vamos a volver a repetir. Cuarto, nos da los derechos. Entonces, nuevamente, estabilidad laboral, la posibilidad de acceder a otros cargos por méritos, el acceso a la capacitación y la formación, y por último, la protección frente a decisiones arbitrarias de retiro. Y por último, también nos va a definir las causales de retiro. Entonces, la ley también nos regula cuando un funcionario de carrera puede perder su empleo, ya sea por renuncia, por destitución, por suspensión del cargo o por incumplimiento de los deberes. En conclusión, en esta parte busca que el servicio público esté lleno de personas competentes, estables y comprometidas con el Estado y con los ciudadanos. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Sí? ¿Van bien? Manito arriba, sí, sí. ¿Les está gustando la clase? Corazoncito. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Instructora Jackie, muchas gracias por este espacio. En verdad, sí, a mí sí me está gustando mucho. Muy pedagógico, muy instructivo. Gracias, José. Paola, cuéntame tu pregunta. Doctora, una pregunta. ¿El periodo de prueba en carrera administrativa es de 2 meses? ¿Cuánto es el ¿No tiempo? te lo sabes, Paola? No, qué pena, es que no recuerdo bien si tengo entendido que era 2 meses. No sé si ya haya cambiado eso. El periodo de prueba es de 6 meses. ¿Listo? Ah, ok, gracias, muy amable. Recuerda que durante este tiempo tú tienes que demostrar que sí se ganó por mérito. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Listo. Alguien había alzado la manito. ¿Quién era? Me perdió.
Sí, muy bien, por 6 meses. A ver si lo encuentro por aquí. Se me fue. ¿Quién había alzado la manita? No, no están. Listo. Bueno, no pasa nada. Entonces, vamos con el siguiente título. Número 5. Perdón, 4. Uy, se me fue. El título número 4, que nos habla sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Listo? Entonces, en este título, la ley crea y fortalece a lo que es la Comisión Nacional del Servicio Civil y podemos decir que la comisión es como el árbitro del mérito dentro de Colombia, porque es la entidad que nos va a organizar y vigilar los concursos para ingresar a la carrera administrativa. Entonces, la comisión es un organismo que es autónomo e independiente, lo que significa que no se depende de ningún ministerio ni entidad política. Y su tarea principal va a ser garantizar que el ingreso y el ascenso dentro de lo que es el empleo público se haga de una manera transparente y justa. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Primero, organizar y vigilar los concursos de mérito. En todas las entidades del Estado que apliquen a la carrera administrativa. Segundo, va a administrar el sistema de registro público de carrera administrativa. Donde se van a inscribir los empleados que ya obtuvieron sus derechos de carrera y los que están por concurso abierto. ¿Listo? Tercero, es el que va a resolver las reclamaciones y recursos que presenten los aspirantes o los servidores durante los procesos de selección. Si a usted no le parece justo, ¿a quién le va a ir a poner a la queja? A la comisión. ¿Listo? Y por último, cuarto, va a velar por sus principios, por la transparencia, por la igualdad y por la objetividad. En los concursos y los ascensos. ¿Listo? En resumen, la comisión es la garantía institucional de que los concursos no dependan de favores ni de influencias, sino del mérito de cada persona. Bueno, entonces aquí vamos a ver a quién le preguntamos. Edwin, ¿puedes hablar? Edwin Betancourt o Edwin Berrío. Aquí tenemos dos Edwins. ¿Sí? Bueno, Edwin, si la comisión existe para garantizar los concursos limpios y transparentes, ¿por qué crees que en la práctica todavía muchas personas dudan de su independencia y piensan que hay una mano negra, entre comillas, en los procesos? Pues como se estaba hablando anteriormente, pues pesa mucho a veces las palancas. Allá pues uno pues teme que cuando uno hace este tipo de concurso, pues
uno va con la duda, ¿será que sí es algo transparente o no? Porque a veces la cuestión de las políticas y esas cosas influyen mucho también. Eso es lo que yo pienso, pues. Ok, está bien. A ver, Juliet, ¿estás? Juliet Moreno. No, bueno. A ver, aquí, ¿quién más le preguntamos? Uy, está haciendo frío. Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos. Aquí Bien, estoy. muchas gracias. La misma preguntita. Si te acuerdas Pues o te la repito. sí, sí, me acuerdo. La situación es que vivimos en un país que hay, pues todos los días escuchamos de procesos corruptos, ¿cierto? Ujú. Ya es confiar en que realmente el proceso sea transparente. Es simplemente eso, ¿Y tú que confías? uno, digamos, actúa con transparencia y se espera que eh, los resultados sean así, que no haya intervención política ni de recomendaciones. Esa es mi opinión. ¿Y tú confías? Pues confío porque eso me voy a presentar, ¿no? Entonces confío y Podría normalmente ser es... un confiar dudoso. Voy a intentarlo, pero pues ojalá sea totalmente transparente. Exactamente, exactamente. O sea, uno lo hace, digamos, como de la manera transparente y eso se ve todos los días. Creería que uno ve todos los días, de acuerdo a la pregunta que usted hizo inicialmente, mm, que hay influencia. Esa es la realidad de nuestro país. Y pues por conservar el empleo, por conservar el empleo no podemos decir nada. Entonces, esa es la situación. Esa es Ok, mi opinión. está bien, todas las opiniones son válidas. ¿Listo? Bueno, Vale, muchas un gusto. Vamos con el siguiente título. ¿Van bien hasta aquí? Manito arriba, corazoncito, cualquiera de los dos. Listo. Muy bien. Listo. Entonces vamos con el título número 5, que nos habla sobre la gerencia pública. Es decir, de los empleos de mayor responsabilidad dentro del Estado. Estos cargos van a ser muy importantes porque tienen a su cargo la dirección y la coordinación de las políticas, de los programas y de las entidades públicas. Por eso se busca que quienes lo ocupen tengan altas competencias gerenciales y no solo los conocimientos técnicos. Algunos ejemplos de los empleos de gerencia pública, por ejemplo, son los directores de los departamentos administrativos, las superintendencias, los gerentes de establecimientos públicos y otros cargos directivos de alto nivel. A ver, por aquí, ¿qué dijeron? Por desdicha, se avecina un año de calendario electoral y así las cosas, las pruebas tentativamente pueden fijarse entre finales de diciembre del año corriente y finales de enero del 2025. Todavía no se sabe. La información que sabemos, Jaime, es al momento que se van a abrir en 16 de octubre. La información oficial, esperemos siempre la información oficial, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo más relevante que vamos a ver en el título número 5? Lo primero, que se define la naturaleza de los empleos de gerencia. Bueno, dejemos de los empleos porque ya sabemos que estamos hablando de gerencia pública, como aquellos que exigen un liderazgo, una planeación estratégica
estratégica y una capacidad de gestión. Segundo, se van a establecer los requisitos. Además de cumplir con la formación académica, la experiencia y las condiciones propias del cargo, deben demostrar competencias gerenciales. ¿Listo? Tercero, se van a regular los procesos de selección. Aunque algunos cargos son de libre nombramiento, se insiste en que deben primar lo que es la idoneidad, la transparencia y el mérito en su designación. Y por último, se va a hacer énfasis en la evaluación de desempeño. Entonces, de lo que son los gerentes públicos, ya que sus decisiones dependen la eficiencia de toda una entidad. Y en pocas palabras, la gerencia pública nos busca que las personas que dirigen el Estado no lleguen solo por ser cercanos a un político, sino para demostrar un liderazgo, unos conocimientos y unos resultados comprobados. Bueno, vamos con el siguiente título, que sería número 6. ¿Qué serían las disposiciones finales? Entonces, ya hemos llegado al último título de la Ley 909 llamado las disposiciones finales. La norma nos establece las reglas para su implementación, la reglamentación y la vigilancia. Bueno, en primer lugar, se va a indicar que el gobierno nacional es el encargado de reglamentar lo que sea necesario para poner en práctica la ley. Eso significa que a partir de la ley 909 se van a expedir los decretos y las resoluciones que detallan cómo se aplican sus disposiciones en la vida real. El número 5. ¿Ahí? En segundo lugar, pues se va a aclarar que esta ley va a derogar normas anteriores que regulaban la carrera administrativa y el empleo público para unificar todo solo en un solo marco más moderno y coherente. ¿Listo? Ok. Y por último, tercero, aquí lo vamos a poner, finalmente va a establecer la vigilancia y vigencia de la ley, que comenzó a regir desde el momento de su publicación en el Diario Oficial en el año 2004. ¿Listo? En resumen, ya este título nos va a asegurar que la ley 909 no se quede solo en un papel, sino que tenga la fuerza suficiente para aplicarse en todo el país y adaptarse a la realidad administrativa dentro de Colombia. Bueno, antes de finalizar, ¿qué tanto creen ustedes que esta ley realmente ha logrado cambiar la cultura de las palancas por la cultura del mérito dentro de Colombia? 3 personas que alcen la manito. Si no, las elijo yo al azar. A ver, Iván, ¿cómo estás? Iván Valle. ¿Estás? Jaime, vale, prendiste el micrófono. Bueno, mi concepto muy personal
es que efectivamente desde que el gobierno sea el que diga o disponga, hay cierta influencia y eso puede hacer de que genere desconfianza, como lo escuchamos en la mayoría aquí de los participantes. Qué bonito es que nosotros empecemos con seleccionar, porque que vienen elecciones, personas que en verdad nos representen, que sean efectivamente de transparencia, de méritos, porque nosotros somos culpables o por acción o por omisión. Y de esa manera, pues efectivamente, las personas que les demos un poder pueden generar manipulaciones. Ese es mi concepto personal. Manito arriba si me hice entender. Pues sí, sí te hiciste entender. Luz Mary, ¿estás? No, no está. Norma, ¿estás? Hay tiempo sin ver a Norma. Liliana, tú que siempre participas. Buenas noches, maestra. ¿Me pregunta a mí? Sí. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Sí, señora, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la recuerda, porfa? ¿Qué tanto crees que esta ley realmente ha logrado cambiar la cultura de la palanca por la del mérito? Bueno, pues pensaría yo, en mi humilde opinión, que ha sido un proceso muy paulatino, es decir, eh, un poco gradual, o sea, aumentándose el grado de confiabilidad en unos porcentajes muy bajitos, pero bueno, pero pues ahí va. Pensaría que el tema es, pues la invitación, ¿no? Es corramos todo el proceso con, digamos que con la fe en la causa, creyendo que no obstante, pues se va a conservar ese principio de la transparencia y pues, como dice el cuento, pues que nos vaya bien a todos, pues a los que finalmente nos proponemos pues a lograr esa meta. Eso es lo que creo, maestra. Listo. Bueno, ya que les hicimos las preguntas, ¿quieren ver los datos reales de qué tanto ha cambiado antes y después de esta ley? Manito arriba, sí, sí. Con estadísticas para que lo miren. Bueno, entonces, Bernalda, alzaste la manito. Dime. Ah, ok, está alzando la manito de lo normal. Bueno, entonces, las provisionalidades aumentaron el empleo temporal dentro del 2004 al 2015. Un estudio del Congreso Internacional del CLAT resaltó que paradójicamente el empleo provisional, o sea, los contratistas a nivel nacional aumentaron cerca de un 53%, pasando aproximadamente de 30,000 funcionarios en el 2004 a 64,000 en 2014. Esto indica que a pesar de la norma, la provisionalidad persistió como un problema significativo. Prefieren contratar contratistas que a los empleados de carrera. Mi nombre es Angie. Bueno, la ley 909 como marco para reparar esa provisionalidad, pues antes de esa ley el Estado tenía muchas nóminas paralelas y una vinculación masiva de provisionalidad. Y la ley 909 ya está buscando frenar eso al establecer los principios claros de mérito, igualdad y transparencia. Y por último, en la consolidación institucional, ya con la ley 909 se fortalecieron los sistemas de carrera mediante concursos abiertos de mérito, incluidos los de ascenso, los manuales de funciones, la evaluación del desempeño y la centralización bajo el concurso. Estos mecanismos van a permanecer como logros fundamentales dentro del modelo
normativo, ¿listo? Aún van a persistir brechas observables en inestabilidad con cargos de libre nombramiento, y hay artículos especializados que nos destacan las desventajas laborales para quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. Tienen menos estabilidad, menor acceso a formación, las evaluaciones más influenciadas por factores políticos y menor motivación laboral. ¿Listo? Entonces, ya con esto, a pesar de que la ley 909 fue un avance normativo bastante claro, sentó las bases del sistema moderno de la carrera administrativa. Sin embargo, ya dentro de la práctica, especialmente en los primeros años, vimos cómo la provisionalidad se mantuvo y en algunos casos hasta creció, lo que evidencia ya las dificultades en su implementación, y a lo largo del plazo, pues, el engranaje institucional con los concursos abiertos, la comisión, los procesos de evaluación y los manuales de funciones, pues nos han permitido ir construyendo una función pública más profesional. ¿Listo? Bueno, ya con esto hemos recorrido juntos toda la ley 909 del 2004 y la norma que va a regular el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública en Colombia. ¿Quieren ver qué aprendimos? Pues aprendimos las bases del sistema, que es el mérito. Entrar, permanecer y ascender dentro del Estado debe depender de nuestras capacidades, no de nuestras recomendaciones. También aprendimos que hay un periodo de prueba que va a garantizar que quienes ganen un concurso demuestren en 6 meses que tienen las competencias necesarias. Además de que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la encargada de que los concursos vayan a ser transparentes y justos, y que la carrera administrativa va a proteger nuestra estabilidad laboral y dar oportunidades de capacitación y ascenso. Además de que la gerencia pública busca a quienes dirigen el Estado sean líderes capaces, no solo cercanos a un político, y finalmente que todo esto se aplica por la ley y que está vigente y va a derogar las normas anteriores para darle una coherencia y modernidad al servicio público. En conclusión, la ley 909 no va a ser solo un texto legal, es una herramienta para construir un Estado más justo, transparente y eficiente. Listo, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme. Ahora menciono que Instructora, excelente, muchas gracias, en verdad. Con mucho gusto. Enrique, discúlpame, José. Enrique, para lo que preguntas, si no la cumplen o no lo superan, pasan a una revisión, y si no pasan esa revisión, lo sacan del puesto. Listo. Gracias, José, por esas palabras. Con mucho gusto. Bueno, pues aquí voy a detener ya nuestra grabación.